Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El amor de Dios es incondicional. Él nos ama. Su amor no es que hoy nos ama y mañana no. Su amor es permanente, porque Él es la esencia del amor. Pero también es importante entender esto, que las bendiciones son el resultado de nuestra comunión con Él, nuestra fe con Él y la obediencia que tenemos. Es interesante darnos cuenta acerca de lo que Dios estableció desde un principio, cuando le dio instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo aquel temporal, para mostrarse su carácter y cómo era el deseo de Dios para habitar en medio de su pueblo. Dentro de todas estas cosas que Él le dio, hizo dos cosas interesantes que vamos a ver ahora. Primero, era el medio ciclo como ofrenda. Ellos tenían que traer una ofrenda por la expiación, pero es algo interesante. Dice aquí el versículo 15 del capítulo 30, el rico no dará más, ni el pobre dará menos del medio ciclo como ofrenda a Dios, a fin de hacer expiación por su persona. Recaudarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo entregarás para el servicio del tabernáculo temporal, con el fin de que les sea por memoria o memorial a los hijos de Israel ante Dios para hacer expiación por su persona. Interesante. Luego habla del lavatorio. Tienen que lavarse las manos para entrar al tabernáculo. Y esto quedó como una tradición, pero no es necesario el día de hoy, por supuesto, porque estamos en el periodo de la gracia. Ya no es necesario todas esas tradiciones, pero tenían un sentido, un propósito. Y a eso es lo que me quiero referir. Cuando habla del aceite de la santa unción, Dios dio claramente los detalles de cómo hacer ese aceite. ¿Qué significaba? Bueno, a lo largo de la Escritura hemos entendido que el aceite es una simbología que representa en algunos casos al Espíritu Santo. No en todos, pero en algunos casos era una señal del Espíritu Santo, de ungir. Era poner el aceite sobre la cabeza de una persona para consagrarlo para un determinado propósito. Así se consagraban los reyes, así se consagraban también los profetas y todos aquellos que estaban dentro del servicio de Dios. Eran consagrados a Dios. Estos no podían servir a dos partes, sino solamente a Dios. Pero el aceite de la unción dice claramente, el capítulo del versículo 25 dice, del capítulo 30, dice claramente, con esto vas a preparar el aceite, será aceite de la santa unción. A lo que me quiero referir es el versículo 29. Dice claramente, los consagrarás y serán santísimos, todo aquello que los toque será santo. Ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás a fin de que me sirvan como sacerdote. Después hablarás con los de la casa de Israel y dirás, me será el aceite de la santa unción a través de sus generaciones. Es decir, básicamente Dios está mostrando aquí una manera de cómo nuestro corazón tiene que entender cómo entrar a la presencia de Dios. No podemos entrar como al día de hoy. Venimos del trabajo, venimos de las actividades rutinarias que vivimos sobre la vida terrenal. Entramos al templo sin ninguna preparación espiritual, sin ninguna reverencia. Hoy podemos ver que llegamos hasta con vestidos muy informales, muy informales. Ni siquiera podíamos presentarnos así a un hombre de la corte o ante un abogado o ante una oficina del gobierno, pero a la iglesia llegamos como se nos da la gana, de una manera muy informal. Ni siquiera tenemos un acto de reverencia. No nos damos cuenta que estamos llegando a la misma casa de Dios. Por eso es importante entender esto. ¿Qué es lo que Dios está mostrándole a esta iglesia? Durante 400 años has vivido como quieres en el mundo, oprimido por el mundo, bajo las reglas y los patrones y los estándares del mundo. Pero ahora vas a venir al templo de Dios. Y en el templo de Dios las cosas son diferentes. Aquí hay una reverencia absoluta porque entras a un lugar donde es santo. Y nuestra santidad solo proviene por medio de la fe en Cristo nuestro Señor. Así es que es importante entender y enseñar a nuestros hijos por qué nosotros tenemos que venir al templo de una manera reverente. Tenemos que venir con una actitud humilde, con una actitud sencilla, con una actitud de aprendizaje, de aprender, con una actitud de sujeción
a las reglas que se establecen dentro del tabernáculo o dentro del templo. Y entonces Dios, que está en los cielos, percibe esto y mira nuestro corazón y ve que cada una de nuestras actitudes son actitudes humildes y reverentes ante el Señor. Por eso es importante entender, cuando nosotros hacemos esto, vamos a heredarlo en nuestra familia y de una manera soberana nuestro espíritu empieza a regocijarse en la presencia de Dios. Empezamos a entender mejor la palabra porque nuestra disposición está presentándose delante del Señor. Es como venir y decir: Señor, es mi corazón agradecido por venir hoy. Estoy agradecido porque me has dado la vida, porque me has dado un trabajo, porque me has dado la familia. Y por eso te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, espero que podamos continuar en esta senda de cada día ir con la palabra del Señor, aprendiendo lo que Dios nos está enseñando. Que Dios les bendiga y les guarde.